¿Cómo estás, Camila? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por su tiempo, por conectarse y también por acceder a esta entrevista que es, bueno, un trabajo grupal para eh, para un tema de investigación más que todo. No hay problema, estamos para apoyarnos y espero de que esta conversación que vamos a tener hoy entre ustedes y yo, bueno, sea productiva, ¿no? Tanto para ustedes como para mí, ¿no? Si hay algo de lo que podemos compartir es el conocimiento, creo. Sí, sí, muchas gracias. Axel, ¿me avisas cuando vas a empezar a grabar? Ya, excelente. Entonces iniciamos. Voy a empezar con las preguntas bastante sencillas para que se pueda desarrollar y el tiempo, pues ya no hay límite de tiempo. Ustedes pueden explayarse como deseen, más que todo, enfocándose más que todo en las preguntas, ¿no? Voy a empezar con la primera pregunta. A ver. Bueno, como hemos visto, la ley número 32.225 modificó el artículo 261 del Código Procesal Penal, restableciendo más que todo la detención preliminar judicial en casos de no flagrancia, sujeta a elementos razonables que vinculan al investigado con el delito. Y aunque busca elevar el estándar probatorio y también reforzar el control judicial, se critica bastante que podría afectar la presunción de inocencia. Entonces, ¿cree usted que esta ley ha fortalecido o debilitado la protección del derecho a libertad personal en el proceso penal peruano? Ya, mira, al respecto, Camila, y con todos los presentes, ¿no? Debemos analizar determinados asuntos procesales inicialmente, ¿no? Vamos a la detención preliminar. Si nosotros vamos a las restricciones procesales de la libertad personal, ¿qué es lo que tenemos? De la menos lesiva a la más lesiva. El arresto ciudadano, la detención policial, la detención preliminar, judicial y, lógicamente, la prisión preventiva, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos al extremo mínimo, pues la detención, el arresto ciudadano sería la menos lesiva de la privación de la libertad, aún en un proceso que no existe una sentencia, ¿no? Y la más lesiva de todas ellas es la prisión preventiva. Sin embargo, detrás de la prisión preventiva nosotros tenemos a la detención preliminar. Justamente por eso es de que cuando el legislador toma como presupuesto básico la existencia de indicios suficientes o reveladores o gran cantidad de indicios que puedan acreditar la existencia de un hecho delictivo, es justamente la razón fundamental es pues para acreditar de que nosotros estamos decidiendo la restricción de la libertad personal ambulatoria de una persona sin antes todavía tener una sentencia condenatoria. Y esta sentencia condenatoria tendría que ser firme, para lo cual tendría que estar consentida o ejecutoriada, ¿no? Entonces, mira, con este presupuesto nosotros vamos a lo que establece la ley, ¿no? Entonces, la detención preliminar judicial en los casos de que no existe, cuando no existe una flagrancia. Y ahora sí, a lo que tendríamos que ir nosotros es a la naturaleza jurídica en sí de la institución, ¿no? De la detención preliminar judicial. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la detención preliminar? Tiene dos presupuestos fundamentales. Uno es asegurar la presencia del procesado, en este caso, del procesado, para los actos urgentes e inaplazables. Y el segundo presupuesto o requisito indispensable es, pues, evitar el peligro procesal, ¿no? Si nosotros nos vamos también a la prisión preventiva, también es uno de los requisitos indispensables, ¿no? Sin embargo, la diferencia, por ejemplo, de la prisión preventiva con la detención preliminar, ¿cuál es? Que la detención preliminar no necesito formalizar mi investigación preliminar o preparatoria, ¿no? Entonces, en la detención preliminar yo solicito, aún estando en la subetapa de la investigación preliminar, es decir, con una mínima intervención judicial del juez de garantías, ¿no? Entonces, simplemente lo solicito, le digo, mira, aquí tienes los fundados elementos de convicción que acreditan la posible existencia de un delito, ¿no? Entonces, y requiero, pues, una detención preliminar a fin de asegurar la presencia de esta persona en los actos urgentes e inaplazables, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos al proceso penal en sí, a las 3 etapas del proceso penal, la primera sería, pues, la investigación preparatoria propiamente dicha, ¿no? Esta investigación preparatoria propiamente dicha se divide en 2 subetapas, ¿no? En una es la investigación preliminar y la segunda es la investigación preparatoria propiamente dicha, ¿no?
Entonces, nosotros, para iniciar diligencias preliminares dentro de la investigación preliminar, ¿qué es lo que requerimos? Requerimos un nivel de sospecha inicial simple. ¿Qué quiere decir este nivel de sospecha inicial simple? Que posiblemente el hecho que se ha denunciado, se ha tomado conocimiento o hemos visto, podría constituir un delito, ¿no? ¿Entienden, no? Entonces, ahí no necesito mayor estándar probatorio. Entonces, ahí con una sospecha inicial simple, nosotros estamos solicitando la detención preliminar de una persona. Entonces, en este caso, nosotros debemos de ser, desde el punto de vista judicial, debemos de ser muy precisos al momento de evaluar los requisitos para poder nosotros otorgar una detención preliminar, ¿no? Porque si nosotros no evaluamos estos requisitos, podemos incurrir, pues, en situaciones que vulneren o en acciones que vulneren los derechos fundamentales de las personas, como en este caso el derecho a la libertad ambulatoria, ¿no? Entonces, el principal problema que se advierte acá en la detención preliminar es que la detención preliminar, tanto por el Ministerio Público como por el Poder Judicial, en muchos de los casos, en muchos de los supuestos, simplemente se lo ha tomado como una forma de manifestar el ius puniendi del Estado, pero no necesariamente con razones que efectivamente merezcan la aplicación de esta medida, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando ahora con la modificación de la ley 32.255, ¿no? Las modificaciones que se han, a través de la cual se está también reforzando prácticamente el tema de la detención preliminar judicial como una medida restrictiva o limitativa o que te restringe la libertad ambulatoria, ¿no? Que te afecta la libertad ambulatoria. Y si nosotros, por ejemplo, hacemos un comparativo entre la detención preliminar y una sentencia condenatoria de primera instancia, la sentencia condenatoria de primera instancia no te limita no te restringe la libertad, no te limita la libertad. ¿Por qué? Porque tienes un derecho todavía el derecho a la doble instancia, ¿no? Sin embargo, aquí, nosotros con la detención preliminar, estamos sin antes tener una sentencia condenatoria, limitando la libertad de una persona. Entonces, si bien es cierto, también estamos persiguiendo un fin constitucional que sería, pues, llegar a una verdad procesal, porque la verdad material quizá no lo sabremos, ¿no? Sin embargo, a través de los indicios, de los elementos de convicción que nosotros recabamos, vamos a llegar a una verdad procesal. Entonces, para nosotros imponer una medida de detención preliminar, lo que tendríamos que ver principalmente, ¿qué es? Asegurar la presencia del imputado en los actos urgentes e inaplazables. Pero, ¿qué es lo que pasa? En muchos de los casos, el Ministerio Público, por ejemplo, solicita la detención preliminar de una persona, detención preliminar judicial, y como actos urgentes e inaplazables, ¿qué es lo que programa? Declaraciones. Declaración del procesado, declaración de los testigos, quizá algunas otras declaraciones, actos administrativos, ¿no? Como recoger una ficha RENIEC para identificación del procesado, o como recoger una ficha RUF, una identificación de un vehículo o algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros necesitamos la presencia del imputado, pero para los actos para los cuales es indispensable su presencia, ¿no? Entonces, nosotros no podemos restringir así nada más la libertad de una persona. Tendríamos que tener un fundamento mayor, ¿no? Y ahí pues entran a tallar el tema de los principios, que entiendo también lo vamos a ir desarrollando más adelante, ¿no? Y uno de los principios más importantes es el principio de proporcionalidad, que además, ¿no? Está también exigido, entiéndase, si está exigido para la prisión preventiva, también debería estarlo para la detención preliminar como tal, ¿no? Entonces considero de que si es que nosotros lo vamos a aplicar bien, este presupuesto procesal que es la detención preliminar judicial, tendría que ser excepcionalísima, ¿me entienden? De lo contrario, si nosotros simplemente vamos a querer garantizar una actividad probatoria o una actuación de parte del Ministerio Público, ahí sí vamos a vulnerar derechos fundamentales. Y vamos a vulnerar el derecho fundamental por excelencia, que es la libertad, ¿no? La libertad personal ambulatoria de una persona. Entonces considero de que en el ámbito judicial existe una pequeña línea que divide tanto la buena aplicación de una detención preliminar judicial
con una vulneración de un derecho fundamental que es la libertad. En muchos de los casos considero de que sí se vulnera la libertad de las personas, ¿no? Injustificadamente todavía. En otros de los casos que posiblemente lo considero necesario, ¿no? Supongamos, les podría poner un ejemplo, ¿no? Detención preliminar de una persona acusada de un delito de violación sexual, que por la naturaleza del delito, pues, son delitos clandestinos, ¿no? El agente, por la misma naturaleza del delito, pretende ocultarse o evitar su identificación. La agraviada dice, o en este caso la víctima dice, ¿sabes qué? La persona que cometió el hecho delictivo tiene determinadas características, ¿no? Podría ser determinado tono de voz, altura, no sé, supongamos, ¿no? Tiene voz aguda, mide aproximadamente 1,75 m, de contextura gruesa, ¿no? O sea, da determinados detalles, sin embargo, el hecho fue cometido durante la noche, no pudo identificarlo, sin embargo, si es que le ponemos a la vista a determinadas personas con esas características, hay posibilidad de que en esta situación la agraviada pueda identificar al agresor o al presunto agresor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que correspondería? Quizá un reconocimiento en rueda de personas, ¿no? Entonces, lo que quiero es asegurar la presencia de este procesado, de este posible procesado, en estos actos urgentes e inaplazables, en estos actos indispensables. Entonces, sí, se fundamenta una detención preliminar contra una persona que posiblemente pudo haber cometido el hecho delictivo. ¿Por qué? Porque tengo la necesidad de identificar al posible autor. Y esos son uno de los requisitos indispensables de la investigación preliminar, ¿no? Porque si nosotros ya vamos a la formalización de la investigación preparatoria, ¿qué es lo que nos exige la norma procesal? Que como mínimo se haya identificado al procesado. Entonces, en esas situaciones excepcionalísimas, por ejemplo, como los estoy poniendo en estos ejemplos, considero de que sí se justifica. Se justifica quizá limitar provisionalmente o de manera mínima la libertad ambulatoria de una persona con la finalidad de llegar a un fin mayor, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la víctima como desde el punto de vista del debido proceso, ¿no? Entonces, sin embargo, hay una precisión que tenemos que hacer, que para otorgar este tipo de medidas limitativas de derechos, pues debemos de tener un análisis un poco más profundo para evitar vulneraciones. Ahora regresó el internet, creo. No sé si me lograron escuchar, no sé si me lograron escuchar la última parte, porque creo que No, sí, tuve problemas con el internet, se fue y nuevamente regresó. no, no se preocupe, se escuchó completamente y la respuesta fue concisa. Muchísimas gracias, más bien. Vamos a pasar a la segunda. Claro que sí. Bueno, en los años 2003, 2004 y 2005, la figura de detención preliminar ha sido modificada, ¿no? Por diversas leyes. Entonces, también está incluida la ley 32.225, la que se habla y se explaya un poquito más en el trabajo de investigación. Una pregunta concisa, ¿cuál es su opinión sobre el impacto de estas reformas, esos cambios en la lucha contra el crimen organizado y la protección de los derechos fundamentales? Ya, mira, estas modificatorias no solamente han ido dirigidas o destinadas a una lucha contra el crimen organizado, ¿no? Ni quizá los delitos un poquito más graves. Si bien es cierto, para este tipo de delitos, por ejemplo, de criminalidad organizada y otros delitos considerados graves, la detención preliminar judicial es un poco más amplia, ¿no? No obstante, pues también tiene incidencia en cualquier otro tipo de investigaciones o de delitos, ¿no? Por la magnitud de los delitos, en los delitos de corrupción, perdón, de crimen organizado, quizá corrupción de funcionarios, lavado de activos, tráfico ilícito de drogas u otros delitos que se consideren graves por la misma naturaleza, quizás se necesite asegurar
la presencia de los posibles procesados o imputados en las diligencias, ¿no? En las diligencias que el Ministerio Público pretende realizar o está realizando. Sin embargo, considero de que eso no necesariamente ayuda a la lucha contra este tipo de delitos. ¿Por qué razón? Si ustedes recuerdan el caso de Keiko Fujimori, ella fue, me parece, que dictaron un mandato de prisión preventiva por el lapso de 18 meses, ¿no? No recuerdo exactamente cuándo fue, pero aproximadamente hace 2 años o hace 1 año y medio se cumplió el mandato de detención de prisión preventiva por 18 meses, ¿no? Entiéndase que este es un mandato de prisión preventiva entre los más severos, ¿no? 18 meses de prisión preventiva a fin de llegar, pues, a la verdad en el caso de los cócteles, si no mal recuerdo. Sin embargo, ¿cuánto tiempo ha pasado hasta ahora? Y nosotros ahora sabemos que no existe una sentencia condenatoria en contra de Keiko Fujimori. A la fecha no existe una sentencia condenatoria. Entonces, vamos a ver, ¿es el problema una medida procesal de carácter personal anticipada a una sentencia, o el problema es quizá un defectuoso trabajo del Ministerio Público, ahora trabajo policial? ¿No? Entonces, si es que nosotros queremos luchar contra la criminalidad organizada y otros delitos considerados graves, considero de que la organización como parte del Ministerio Público, como unidad orgánica, debe de trabajar bien, debe tener claro una teoría del caso, qué es lo que se pretende lograr, qué pretendo acreditar y cuál es mi objetivo procesal, ¿no? Un mandato de detención preliminar o de prisión preventiva en este mismo orden quizá, ¿no? Lo único que te asegura o te garantiza es la presencia del imputado para determinadas diligencias, para las cuales es indispensable su presencia, o en los casos, por ejemplo, de la prisión preventiva es el peligro procesal, ¿no? Dentro de lo cual, o sea, a mí sí me parece indispensable el peligro de obstaculización, en el caso, por ejemplo, de las organizaciones criminales, ¿no? O el peligro de fuga. Recientemente hemos visto un caso que aún está en proceso, ¿no? De extradición, más conocido como el monstruo, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que queremos quizá evitar con un mandato de detención preliminar, que una persona se fugue del país, salga del país y el proceso se vuelva un poco más largo, ¿no? Entonces, ahí yo considero de que sí, efectivamente se justifica, pero no necesariamente para este tipo de delitos. Sin embargo, la lucha contra este tipo de delitos, contra la criminalidad organizada, la lucha en sí se ve con una adecuada actuación por parte del Ministerio Público, ¿no? Con una actuación objetiva y consciente por parte del Ministerio Público. Porque de lo contrario, por más que exista un mandato de detención preliminar, supongamos por 15 días el plazo máximo de la detención preliminar, si yo como parte del Ministerio Público y como titular del ejercicio público de la acción penal y como responsable o como quien tiene la carga de la prueba, durante esos 15 días no tengo claro qué es lo que voy a hacer, solamente recibo declaraciones, solamente hago trabajo administrativo de sacar determinados medios de prueba, como ahora lo llama el Ministerio Público, por ejemplo, a ficha RENIEC. Lógicamente te sirve para identificar a un procesado, pero es indispensable y lo puedes hacer necesariamente como acto urgente o inaplazable. No necesariamente. Entonces, la verdadera lucha contra la criminalidad organizada y otros delitos radica en una buena actuación por parte del Ministerio Público y no necesariamente en la cantidad o magnitud de las medidas limitativas de derechos, como en este caso la prisión preventiva o la detención preliminar, ¿no? Entonces, si es que yo desperdicio este plazo de detención preliminar, por más que sea 24, 48 horas, 3 días o 15 días, ¿no? Si yo lo desperdicio como parte del Ministerio Público, igualito va a ser. No va a cambiar nada la situación jurídica del procesado, ni siquiera los graves y fundados elementos de convicción que debo tener para pedir una prisión preventiva o para formalizar, o en todo caso para acusar, para elevar mi nivel de sospecha inicial simple que se requiere para la detención preliminar, elevar a una sospecha reveladora y quizá elevar a una sospecha suficiente para acusar, ¿no? Y es más, la prisión preventiva aún más, ¿no? Una sospecha fuerte, te dice. Hay una casación, me parece, donde te dice para la prisión preventiva tú necesitas una sospecha fuerte. Entonces, estos mismos presupuestos de acá de la prisión preventiva
hay que aplicarlos en menor medida quizá acá a la detención preliminar, porque las dos persiguen la misma finalidad, que judicialmente se limite la libertad de una persona sin antes tener una sentencia judicial que puede ser condenatoria, ¿no? Y es más, esta sentencia podría estar pues consentida o ejecutoriada y no existe posibilidad de acceder al derecho a la doble instancia por parte del condenado o del sentenciado en primera instancia, ¿no? Entonces, esto, como conclusión, podríamos decir de que la lucha contra la criminalidad organizada no necesariamente son la cantidad o la naturaleza o la magnitud de las medidas que limitan los derechos, las medidas de coerción personal, como son en este caso, como es en este caso la detención preliminar, ¿no? Sino más bien radica en la actuación del Ministerio Público, en cómo aborda el Ministerio Público los casos, porque de lo contrario vamos a tener mandatos de detención preliminar. Sin embargo, van a pasar los años y vamos a seguir en un proceso que no podemos llegar a una sentencia condenatoria. Uno de los objetivos principales quizá es asegurar los fines del proceso. De la detención preliminar es asegurar un fin un poquito más inmediato, ¿no? Que en este caso, como les comentaba, y considero de que eso también, como es parte del trabajo suyo, lo tienen claro, ¿no? O sea, el fin inmediato ahorita no es de la detención preliminar, no es asegurar una sentencia condenatoria todavía, como es el de la prisión preventiva. De la detención preliminar, la finalidad inmediata es asegurar la presencia del procesado para determinados actos urgentes e inaplazables para los cuales sea indispensable su presencia, ¿no? Y además, evitar el peligro de fuga, ¿no? Evitar que salga y con ello alargar un poco más el proceso, con ello materializar el peligro de obstaculización, ¿no? Entonces, si nosotros perseguimos esa finalidad, tendría que estar muy bien sustentado un requerimiento de detención preliminar. De lo contrario, no se va a luchar contra la criminalidad organizada ni cualquier otro delito, ¿no? Entonces, de lo contrario, simplemente vamos a limitar los derechos de las personas sin un objetivo claro. Muchísimas gracias, Adolfo. La tercera pregunta va acorde al principio de presunción de inocencia, ¿no? Este principio, consagrado en nuestra Constitución, garantiza que toda persona sea considerada y tratada como inocente hasta que en una sentencia firme se dirá lo contrario. Pero en la detención preliminar judicial incluso hay una mezcla con la medida cautelar, ¿no? Implica una restricción efectiva a la libertad antes de que se termine la responsabilidad penal. En todo este marco, ¿cree usted que la aplicación de la detención preliminar judicial bajo la ley 32.225 respeta verdaderamente esta garantía constitucional? Ya, mira Camila, nosotros hay que partir de un presupuesto general indispensable o básico, fundamental, que es la presunción de inocencia, ¿no? La regla general es la presunción de inocencia. La excepción son las medidas de esta naturaleza, ¿no? De carácter personal, que en este caso sería la detención preliminar. Para yo poder afectar este principio de presunción de inocencia, aún sin antes haberlo desvirtuado en un juicio o habiendo cumplido todas las etapas de un proceso, tendría que ser excepcionalísimo, como lo mencionamos hace un momento. Y para que sea excepcionalísimo, tendríamos que verificar la concurrencia de determinados requisitos indispensables, ¿no? Entonces, aquí radica, ¿qué es lo que radica acá? Radica la importancia de evaluar el principio de proporcionalidad. ¿Requerida para la prisión preventiva? Sí, para la prisión preventiva se requiere el principio de proporcionalidad a raíz de una casación en Moquegua, ni siquiera a raíz de lo que se ha ido tratando procesalmente, ¿no? Que se requerían solamente la concurrencia de 3 elementos para la prisión preventiva. No obstante, posteriormente se incluyeron 2 elementos más. Dentro de ellos es el principio de proporcionalidad como tal, ¿no? Dividido en sus 3 subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad propiamente dicha. En el caso de la detención preliminar, considero de que también debemos hacer obligatoriamente un análisis o un test de proporcionalidad, ¿no? A fin de asegurar de que la limitación de este derecho fundamental, en este caso de la de la detención preliminar, la libertad personal de una persona, la libertad ambulatoria de una persona, entonces debemos de ser precisos al momento de argumentar y solicitar este tipo de medida de coerción personal.
¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a la descripción típica o a la descripción procesal de lo que dice el artículo 261, si me permiten darle lectura, ¿qué es lo que dice, no? En el inciso A, por ejemplo, 261, inciso A, no se presenta un supuesto de flagrancia delictiva, pero existen elementos razonables para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con una pena privativa de libertad mayor a 4 años, que en ese tiempo se solicitaba también así para la prisión preventiva. Actualmente se requiere que la pena sea mayor de 5 años. Y por las circunstancias del caso, se presenten indicios razonables de la posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad. Solamente requieres esos dos presupuestos a fin de solicitar y conceder un mandato de detención preliminar en contra de una persona. Nos olvidamos de uno de los presupuestos básicos e indispensables, que es el test de proporcionalidad. ¿Esa medida es idónea? ¿O es que acaso hay otra medida igualmente satisfactoria y menos lesiva? Les propongo, no necesariamente la detención preliminar, pero sí la comparecencia con restricciones. ¿Cumple la misma finalidad? Sí, cumple la misma finalidad. Es más, no necesariamente la detención preliminar, sino la comparecencia con restricciones aunada a una caución económica. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Garantizar la presencia del imputado o del procesado en los actos urgentes o inaplazables, que esa es la naturaleza en sí de la detención preliminar. No hay que confundir el objetivo principal de la detención preliminar con el de la prisión preventiva, que son dos totalmente distintos. De la prisión preventiva tenemos también asegurar la presencia del imputado a lo largo de todo el proceso, cuando nosotros tenemos la posibilidad o la alta probabilidad de tener una sentencia condenatoria. En el caso de la detención preliminar, el objetivo es otro, es más a mediano plazo. Simplemente quiero asegurar la presencia de esta persona que está siendo procesada en determinada actuación probatoria, para la cual es indispensable su actuación, ¿no? O su presencia, ¿no? Entonces, ¿es idónea la detención preliminar? ¿No? ¿O existe otra medida igualmente satisfactoria? Ya les puse el ejemplo, la comparecencia con restricciones. Es más, si a esta comparecencia con restricciones la uno una caución económica, igual, el procesado tiene también la obligatoriedad de concurrir a las actuaciones procesales, ¿no? Sin embargo, lo que pasa es lo siguiente, de que acá en Perú, por lo menos, estos últimos años, recuerdo el caso incluso de Gregorio Santos, recuerdo el caso de Keiko Fujimori, ya pasó las medidas de coerción personal, ¿no? Pasaron de ser la excepción a ser la regla en el proceso penal, y eso no está bien, ¿no? Entonces, luego de superar el subprincipio de idoneidad, vamos a ver el principio de necesidad. ¿Es necesaria esta medida? O ahí radica lo que yo les estaba comentando, ¿no? ¿Para qué quiero la presencia del procesado? Supongamos, ¿no? Por el lapso de 7 días. ¿Para qué quiero la presencia de él? ¿Para tomarle su declaración? No. El procesado puede hablar en cualquier momento, hasta concluida la actuación probatoria en juicio oral. ¿Para tomar la declaración a un testigo? Posiblemente, pero no lo necesito que él esté presente, ¿no? Para hacer la reconstrucción de los hechos, posiblemente sí, ¿no? Para hacer un reconocimiento en rueda de personas, posiblemente sí, ¿no? Para tomar quizá una muestra biológica, posiblemente sí, ¿no? Un delito de violación sexual. Tengo la prueba, tengo el hisopado de la chica, por ejemplo, y no sé a quién le pertenecen esos restos seminales. Entonces sí, ¿no? Necesito la presencia de esta persona con la finalidad de sacarle una muestra para hacer la homologación. Si lo necesito, si lo requiero. Entonces vamos a hacer este test de proporcionalidad, ¿no? Idoneidad, necesidad. Y por último, considero el más importante, el subprincipio de proporcionalidad propiamente dicho. El derecho que yo quiero limitar o el derecho que yo quiero asegurar o garantizar a futuro tendría que ser mayor o de mayor valor o de mayor validez o de mayor satisfacción que el derecho que yo voy a limitar. La libertad acá. Del otro lado, el debido proceso.
Del otro lado, quizá el derecho a la víctima, acceder a la tutela jurisdiccional efectiva, a conocer la verdad procesal. Sí, ¿no? Tengo que evaluar muy bien esta limitación de derechos. Entonces, considero de que debemos de hacer una valoración estricta del principio de proporcionalidad si nosotros queremos una medida de esta naturaleza, ¿no? De lo contrario, considero de que sí se ha visto últimamente en Perú, así como se está aplicando, sí se ha visto pues vulnerado el derecho fundamental a la presunción de inocencia de muchos procesados. Lógicamente, ¿no? Todos son considerados inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Todos los procesados son considerados inocentes hasta que no exista una sentencia condenatoria consentida y o ejecutoriada, ¿no? Sin embargo, en este caso de la detención preliminar, no necesariamente se afecta la presunción de inocencia, ¿no? Se afecta más el tema de la libertad ambulatoria, innecesariamente sí, pero no necesariamente el tema de la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque lo único que queremos es asegurar y garantizar que la presencia del imputado en la realización de determinados actos de investigación, ¿no? Sin embargo, sí resulta pues necesario, resulta muy necesario hacer un test de proporcionalidad a fin de evitar vulnerar determinados derechos. Interesante. Me parece muy interesante lo del test de proporcionalidad, la verdad. Bastante enriquecedor de misma manera porque ya llevamos derechos fundamentales. Entonces, pues, de mismo modo que ya más o menos tengo como un prospecto de cómo realmente se podría hacer, ¿no? Y bueno, pasamos a la pregunta número 4. Claro. ¿Cómo crees que la correcta aplicación de los principios tempus regit actum, rebus sic stantibus y periculum in mora, esos tres, pueden equilibrar la eficacia del proceso penal con la protección de los derechos fundamentales del imputado? ¿Y qué implicaciones tendría su mal uso de estos tres principios en el contexto de la detención preliminar? Ya, mira, el primer principio, ¿cuál era? Tempus regis actum, ¿no? Ya, en el tema procesal se aplica este principio bastante, se debería de aplicar este principio bastante, ¿no? La ley aplicable es al momento de cometido el hecho delictivo, ¿no? Sin embargo, la ley procesal también es bastante variable y últimamente lo hemos visto así, ¿no? Y últimamente, mira, hay que partir de una situación básica, preliminar. ¿Qué naturaleza tiene nuestro sistema procesal penal? ¿Qué es lo que dice nuestro sistema procesal? Somos garantistas con tendencia adversarial, ¿no? Pero lo que más nos importa es el sistema garantista. ¿Qué implica un sistema garantista? Que yo en el desarrollo de todos los actos procesales, de todo el proceso, de todos los procedimientos que conforman el proceso penal, tengo que en principio garantizar el respeto a los derechos del procesado, ¿no? Entonces, sin embargo, en el derecho procesal penal hemos visto prácticamente todo lo contrario. Aparentemente, con todas estas medidas, aparentemente lo que nosotros estamos viendo no es un sistema garantista, ¿no? Con tendencia adversarial, que las dos partes ahí, en igualdad de armas, pues se enfrentan ante un tribunal, ¿no? No hemos visto eso, hemos visto más un derecho procesal inquisitivo. Lo que buscamos es sí o sí culpabilizar a alguien respecto de un hecho, ¿no? Que en muchos de los casos no sabemos si es delito o no es delito, ¿no? Pero siempre buscamos primero llegar a una sanción. Estamos por un derecho penal incluso de autor, ¿no? Entonces, sin embargo, surgen estos principios. Estos principios, ¿para qué? Para decir, ¿sabes qué? Mira, si bien es cierto, por un lado, el derecho procesal penal te dice, mira, te voy a limitar la libertad ambulatoria cuando sea necesario para asegurar una finalidad inmediata o una finalidad mediata, que es a lo largo de todo el proceso, te voy a limitar. Sin embargo, tú también tienes derechos, ¿no? Como el segundo principio que estabas comentando era el del principio de... Regit sic stantibus. Regis sic stantibus. Este proceso, este principio, ¿qué es lo que nos garantiza? De que no todas las medidas de coerción personal, ni cualquier otra medida, son absolutas, ¿no? Sino que también tienen determinados límites.
¿Y cuáles son esos límites? Supongamos, ¿no? Cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, a la prisión preventiva, que es un poquito más gravosa que la detención preliminar, ¿qué es lo que te dice? Corresponde el cese de la prisión preventiva cuando los fundamentos o los presupuestos fundamentales por los cuales se le otorgó la prisión preventiva a la actualidad ya no subsisten. Por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de la detención preliminar, nosotros tenemos un margen un poquito más pequeño para poder analizar este tipo de actuaciones, ¿no? Por ejemplo, en la prisión preventiva, sí, pues lógicamente, ¿no? O sea, le dan prisión preventiva, supongamos, por 9 meses a una persona por un delito un delito de corrupción de funcionarios, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, a lo largo del proceso, vemos de que determinados actos de investigación se han hecho vulnerando determinados derechos, no existen las garantías procesales debidas, ¿no? Entonces, esto pasa 1, 2 o 3 meses y los fundamentos o los graves y fundados elementos de convicción que inicialmente sustentaron un pedido de prisión preventiva ya no subsisten a la actualidad. Corresponde un cese de la prisión preventiva, ¿no? Similar pasa con el tema de la variación de la prisión preventiva, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a la detención preliminar, prácticamente la afectación ya es irreversible. ¿Por qué? Porque la detención preliminar podría ser, por ejemplo, 3 días, ¿no? Entonces, este principio nos dice, ¿sabes qué? Todas las medidas de coerción personal tienen determinados límites, ¿no? Y cuando ya no subsiste este tipo de elementos, pues a la postre, ya se tienen que dejar sin efecto este tipo de medidas de coerción personal. Sin embargo, a lo largo de esos 3 días el procesado estuvo recluido, estuvo esperando los determinados actos de investigación y al final se llega a la conclusión de que no hay posibilidad, por ejemplo, de vincular al procesado con la comisión del hecho, fue innecesaria su detención preliminar. Y ahí es irreversible por el tiempo, por el mínimo tiempo, ¿no? Sin embargo, sí, como garantías sí lo están, como garantías procesales sí están, ¿no? Como parte del debido proceso sí están, como garantías para asegurar los derechos fundamentales del procesado sí están. Y esperemos de que estos tipos de principios sean límites para la imposición de este tipo de medidas de coerción personal, ¿no? Sin embargo, considero de que no necesariamente ponen en jaque las decisiones del órgano jurisdiccional de igual imponer un mandato de detención preliminar, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo que yo les estoy comentando, por el tema de la inmediatez de la detención preliminar, ¿no? Máximo dura 15 días en los delitos más graves. Y es bien complicado que a lo largo de estos 15 días, pues la situación por la que te impusieron la medida de detención preliminar, esto varíe, ¿no? Es un poco complicado, es bien difícil, ¿no? Entonces, y es irreversible, el daño que se ha causado, pues es irreversible, ¿no? Sin embargo, está como principio, sí lo está, pero no necesariamente considero de que está cumpliendo la función para la cual está destinado este principio, ¿no? Y es más, el peligro en la demora o periculum in mora, el Ministerio Público y el Poder Judicial lo han tomado a su favor. ¿Por qué razón? Cuando se dicta la detención preliminar y cuando se dicta la prisión preventiva, el tiempo y la duración de este tipo de medidas, el Ministerio Público, ¿saben cómo lo sustenta? Lo sustenta con que tiene demasiada carga procesal, por ejemplo, o el juzgado tiene una recargada agenda. Estas razones no son idóneas para solicitar un mandato de detención preliminar o un pedido de prisión preventiva. ¿Por qué? Porque el peligro en la demora tendría que ser atribuido necesariamente al procesado, no a unas actuaciones administrativas por parte del Poder Judicial o del Ministerio Público. Sin embargo, te dice, ¿sabes qué? Hay un principio del peligro en la demora. Entonces, el peligro en la demora de los actos procesales lo vamos a utilizar a nuestro favor, dice el Ministerio Público. Y como lo utilizamos a nuestro favor es que le decimos al Poder Judicial, oye, ¿sabes qué? Tú tienes una recargada agenda y yo tengo un montón de actividades que hacer, ¿no? Entonces, como tengo un montón de actividades que hacer, como parte de ellas son las diligencias para las cuales yo le estoy solicitando la detención preliminar, es que considero de que hay un peligro que voy a demorar, ¿no? El proceso penal se va a extender. Entonces, requiero que se imponga una medida de detención preliminar para hacerlo un poco más rápido o una medida de prisión preventiva.
¿Por qué les estoy haciendo siempre el comparativo entre la detención preliminar y la prisión preventiva? ¿Por qué? Porque la prisión preventiva está acá en nivel de agresividad, por así decirlo, y la detención preliminar justo está por debajo de ella, ¿no? Entonces, son las dos medidas más gravosas, más lesivas, porque invaden la libertad personal ambulatoria. Entonces, considero de que no necesariamente estos principios están cumpliendo la función que deberían, ¿no? Por lo menos en la detención preliminar, ¿no? Claro, sí, sí, está bien. Sí, completamente de acuerdo, de verdad. Vamos a la pregunta número 5, de 7. El caso, bueno, ahora vamos a analizar el caso de Andrés Avelino Hurtado Grados, que vendría a ser más conocido como Chibolín. Este personaje ha despertado gran interés público por la medida que se le impuso la detención preliminar dictada en su contra, ¿no? ¿Usted considera que la amplia exposición mediática, porque es un personaje muy conocido, condicionó la percepción de su inocencia, generando una presión indebida sobre el Poder Judicial y el Ministerio Público? Mira, si nosotros nos vamos a la historia no muy lejana de nuestro derecho penal, de nuestro derecho procesal penal, las entidades públicas destinadas a administrar justicia están compelidas por una presión mediática innecesaria, indebida. ¿Por qué? Yo les pongo el caso, por ejemplo, siempre, ¿no? El de Keiko Fujimori. Recuerda, ¿no? O sea, desde la presión mediática, desde el solo hecho, una presión mediático-política y una presión desde el otro lado, ¿no? Oye, cuando salía Domingo Pérez y exponía el caso y decía, ¿sabes qué? Logramos la prisión preventiva y estoy seguro de que a lo largo de este tiempo de prisión preventiva vamos a lograr una sentencia condenatoria. Todos decían, tu fiscal, mi fiscal, nuestro fiscal, ¿no? Entonces, mediáticamente en Perú, los casos se solucionan así. Es más, una víctima o un posible hecho, supongamos, delito de corrupción de funcionarios. Viene una persona, va, denuncia, y el Ministerio Público evalúa y dice, ¿sabes qué? ¿Qué me estás denunciando, no? ¿Qué me estás denunciando? Este hecho ni siquiera constituye delito, mira, no hay posibilidad, lo archiva de plano. Esta persona agarra, va a los medios de comunicación, presenta su recurso de elevación de actuado, su queja de derecho para elevarlo al superior, va a los medios de comunicación y dice, el Ministerio Público no hace bien su trabajo, yo le he dado todos los elementos de convicción, ahí están todas las pruebas, esta persona es culpable, y todos los medios de comunicación hacen lo mismo, ¿no? Difunden la noticia, el superior lo que hace es evalúa, busca, mira la sin razón, encuentra la sin razón y devuelve y te dice, ¿sabes qué? Inicia diligencias preliminares. Si tienes una sospecha inicial simple, o formaliza si tienes una sospecha suficiente. Esa es la labor, esa es la función que cumple la presión mediática, la presión social actualmente en la administración de justicia en el Perú. Y yo considero de que en el caso, por ejemplo, de Chibolín, de Andrés Hurtado, más conocido como Chibolín, si nosotros nos vamos a la resolución que dicta detención preliminar en contra de Chibolín y no en contra de los demás, vemos una serie de actuaciones meramente administrativas, actuaciones que necesariamente no tienen ningún respaldo. Por ejemplo, una entrevista de Ana Ciucho con Beto Ortiz, siendo esa entrevista un elemento fundamental para decir de que sí existe la posibilidad o graves y fundados elementos de convicción de la existencia de un delito. ¿Qué estamos hablando? Una persona puede salir y hablar cualquier cosa en un medio de comunicación y es suficiente para poder ordenar la detención preliminar de una persona porque se considera de que hay delito, porque se considera de que el delito puede ser atribuido a esa persona o porque se considera de que esta persona puede fugarse del país. Ver un programa de televisión en donde Chibolín dice, ¿saben qué? Voy a arreglar determinados asuntos personales, legales, y no nos vamos a ver por unas cuantas semanas. Eso es un indicativo preciso de que esta persona se va a jugar. No, ¿verdad?
Entonces, el haber tomado una impresión de un diario y decir, ¿sabes qué? Andrés Hurtado está en complicidad con otras personas, posiblemente cometiendo estos delitos, ¿es un indicativo de que esta persona, se le puede atribuir estos delitos a esta persona? El no haberse apersonado con abogado, ¿quiere decir que esta persona se va a fugar? No, ¿por qué? Porque incluso si es que no se persona su abogado, todas las personas pueden tener derecho en el proceso penal al acceso a un defensor público. Es una exigencia legal para una defensa jurídica necesaria o técnico-legal necesaria, ¿no? Entonces considero de que sí, ¿no? O sea, la administración de justicia de manera general está siempre compelida por la presión mediática y más aún cuando se trata de personajes de la farándula, de personajes políticos, ¿no? Entonces, más aún, existe una presión mediática un poco mayor y sí, ¿no? O sea, las medidas impuestas de prisión preventiva, de detención preliminar, son solamente para contener al público y decir, sí, hay, aparentemente existe una administración de justicia, ¿no? Derecho penal simbólico, ¿cierto? Entonces entramos ahí, ¿no? Entonces las personas están supuestamente con la creencia de que sí existe una correcta o adecuada administración de justicia. Esa es la función principal que cumplen los medios de comunicación, la presión mediática, el derecho penal simbólico, y eso sí afecta necesariamente o afecta gravemente el debido proceso, ¿no? Las garantías del procesado. ¿No? Entonces, no está bien, pero sí existe, en Perú sí existe. Aquí como estamos en la situación, como estamos no solamente en Lima, Cajamarca, cualquier otro lugar. Yo les comento un caso acá, por ejemplo, de la ciudad de Cajamarca. Existen las rondas urbanas, ¿no? Las rondas urbanas, en muchos de los supuestos, bajo su entender, administran en determinada medida, administran justicia, ¿no? O hacen determinados actos de investigación y piensan de que conducir o trasladar estos supuestos actos de investigación al Ministerio Público es causal suficiente para lograr la condena de una persona. Sin embargo, todo merece un debido proceso. Y si a lo largo de este debido proceso y con los procedimientos que tenemos dentro de este debido proceso, concluimos de que esta persona no podemos atribuir responsabilidad penal a una persona o no le podemos vincular con la comisión de los hechos, se absuelve o se sobresee o se archiva un caso en su contra. Las rondas campesinas, en este caso las rondas urbanas, van a los medios de comunicación, sacan sus notas informativas, una entrevista tras otra entrevista y dicen, ¿sabes qué? Yo al Ministerio Público le di de todo, sin embargo los fiscales son corruptos y ahora sí, ahí se ha visto, se ha materializado de que efectivamente son corruptos, seguramente han cobrado algo porque ya liberaron al procesado, ¿no? Entonces, los medios de comunicación lo replican uno tras otro y efectivamente, ¿no? O sea, logran muchas veces, en muchos de los supuestos, por ejemplo, logran que el superior revoque una decisión de primera instancia, que la Fiscalía Superior ordene formalizar, se desiste de un pedido de sobreseimiento y ordene que otro fiscal acuse, por ejemplo, ¿no? Entonces, la presión mediática en la administración de justicia juega un rol muy importante. Lástima que se está utilizando, pues, de manera incorrecta en muchos de los supuestos, ¿no? Y considero que en el caso de acá de Andrés Hurtado Chigolí, sí, la detención preliminar judicial que se concedió como mandato, sí ha respondido en gran medida a una presión mediática. Muchísimas gracias, Adolfo. Rápidamente pasamos a la pregunta número 6 de 7. También es con respecto al caso de Andrés Hurtado. ¿Cree usted que el caso Hurtado se respetó el principio de proporcionalidad al dictarse la detención preliminar, considerando la repercusión pública y el riesgo de la medida que se convierte en una sanción simbólica ante la opinión mediática como tal? Justo estábamos conversando, ¿no? O sea, una pregunta anterior respecto al principio de proporcionalidad y de los peligros que representa o trae el derecho penal simbólico, ¿no? Eso es lo que se debe de hacer en realidad.
justo lo que estábamos hablando, ¿no? Un test de proporcionalidad. Evaluar adecuadamente el principio de proporcionalidad propiamente dicha. ¿Para qué? Para ver si necesito, si es idónea, si necesito, o si es proporcional una medida de detención preliminar. Si nosotros nos vamos al auto que dicta la detención preliminar en contra de Andrés Hurtado, no vemos un análisis a profundidad respecto del principio de proporcionalidad como tal, ¿no? O de manera general. No existe un análisis de la idoneidad de la medida. ¿Es idónea esa medida? Hace rato estábamos hablando de otras medidas, por ejemplo, de coerción, que no necesariamente afectan la libertad personal, ¿no? Entonces, por ejemplo, la comparecencia con restricciones. ¿Lo afecta en menor medida? Sí lo afecta, pero en menor medida. Las cauciones económicas. Es más, si nosotros vemos los delitos que se le están atribuyendo prácticamente a ellos, todo tiene que ver, o la situación a cómo le está englobando el Ministerio Público la imputación en contra de Andrés Hurtado y otros, todo tiene que ver con temas económicos. ¿Y por qué bajo ese mismo presupuesto, por qué no le impusimos una comparecencia con restricciones aunada a una caución económica? Por ejemplo, no solicitamos ello. 2, el principio de necesidad. ¿Para qué quiero que Andrés Hurtado esté privado de su libertad durante, no sé, 3, 4, 5, 7 días o 13 días o 15 días, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es mi objetivo principal? ¿Recibir una declaración? ¿Recibir la declaración de Andrés Hurtado? ¿Levantar su secreto bancario y bursátil? ¿Para eso requiero de la presencia de esta persona? ¿Levantar el secreto de las comunicaciones? ¿Requiero la presencia de Andrés Hurtado? Oficiar a SUNAT y decir, a SUNARP y decir, precísame cuántos bienes tiene Andrés Hurtado, precísame cuántos bienes tiene la mamá de Andrés Hurtado. ¿Necesito la presencia de Andrés Hurtado en el proceso? No, ¿verdad? Entonces, se hizo ese análisis de proporcionalidad de manera general para ver si era necesaria imponer una medida de detención preliminar en contra de Andrés Hurtado. ¿Cuál fue mi objetivo procesal? ¿Cuál era mi objetivo procesal? Asegurar la presencia de Andrés Hurtado de Chibolín en los actos urgentes e inaplazables, de los cuales es imprescindible su presencia, que él participe. ¿Iba a hacer un reconocimiento en rueda de personas? ¿Iba a tomar muestras de Andrés Hurtado? No. Entonces considero de que no se hizo una evaluación del principio de proporcionalidad. Y ahora sí nos vamos al principio de proporcionalidad propiamente dicho, ¿no? Entonces, al subprincipio de proporcionalidad. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy pretendiendo asegurar? ¿no? Quizá la realización de determinados actos de investigación, ¿como qué? Algunas declaraciones, actos administrativos como una cooperación interinstitucional, por ejemplo, ¿no? Tanto con el Ministerio Público, SUNAT y otras entidades que me pueden brindar información, ¿no? OCIPTEL, algunas entidades privadas también, como por ejemplo el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Entonces, para esto requiero necesariamente, entonces, este es mi objetivo, ¿no? Para eso requiero necesariamente privar de la libertad a una persona. No, entonces, si nosotros lo analizamos ahí desde este punto de vista, considero de que no se ha respetado o no se ha realizado ni siquiera se ha realizado ni adecuado ni inadecuada evaluación del principio de proporcionalidad, ¿no? De manera general, en todos sus subprincipios. Y eso, ¿qué ha desencadenado? La vulneración de un derecho fundamental, que en este caso es el derecho a la libertad. ¿no? Considero que no ha existido evaluación del principio de proporcionalidad. Muchas gracias, Adolfo. Tu opinión con respecto a ese tema principalmente ha sido bastante buena, porque, bueno, los medios también tienen su propia opinión y a partir de las cosas controversiales que han salido, ¿no? Nos sirve bastante más que todo esta respuesta para poder formar propiamente nuestro trabajo de investigación. Y bueno, vamos a la última pregunta. Ya, esta es una pregunta más abierta, ¿no? Es una pregunta ya más con respecto a su opinión.
¿Considera usted importante que los estudiantes realicen investigaciones más profundas sobre la atención preliminar judicial, tomando en cuenta su impacto y las implicancias constitucionales, procesales que presenta el sistema penal peruano? ¿Y qué fuentes o autores recomendaría usted para ampliar el estudio sobre ese tema? Ya, mira, o sea, creo que ha sido muy buena la conversación que hemos tenido ahora. Y me parece adecuado concluir, ¿no? O sea, de acá, de toda la investigación que estamos haciendo, de todo el análisis que estamos haciendo de la detención preliminar como institución, de la aplicación ya en el proceso penal, ¿no? Entonces, analizando casos estos reales, ¿no? Al margen de eso, concluir en mi opinión respecto de la necesidad de que estudiantes de derecho puedan realizar este tipo de investigaciones, ¿no? Y además que otros autores lo han desarrollado y que pueden servir como guía para, en este caso, ustedes, para mí o para alguien más que necesite realizar un trabajo de investigación. Sí, yo considero de que sí. Yo considero de que nosotros podemos apartarnos del derecho penal simbólico, como les estaba comentando hace un momento. Podríamos nosotros apartarnos de él y empezar a garantizar determinados otros derechos, otras garantías, asegurar un verdadero debido proceso, es a través de los trabajos de investigación. Si nosotros no desarrollamos trabajos de investigación, simplemente nos quedamos con lo que el código dice, nos quedamos con lo que la prensa dice, con lo que un juez mediático lo dijo, ¿no? Nos quedamos con una situación que nosotros no hemos investigado. Y si no hemos investigado, ¿de qué nosotros podríamos opinar? Ese es un tema fundamental. Dos, en derecho procesal es un poco complicado. Quizá no hay mucha información, no existe mucha bibliografía que pueda coincidir o decir, ¿sabes qué? Hace un análisis un poco más a profundidad desde un punto de vista principialista, ¿no? No existe mucho. Sin embargo, existen autores que bajo un buen criterio sí pueden desarrollar determinadas instituciones y cómo nosotros debemos de aplicarlas. Por ejemplo, hay un procesalista, Oreguardia, es preciso, ¿no? Es preciso y dice, ¿sabes qué? Mira, ¿cuál es el objetivo principal de la detención preliminar? ¿Cómo se está aplicando la detención preliminar? Entonces, nosotros agarramos un caso en específico y digo, a ver, el objetivo es este. ¿Qué es lo que buscaba el Ministerio Público? ¿Qué es lo que se busca con la detención preliminar? ¿Qué es lo que ordenó el Poder Judicial? ¿No? ¿Está bien o no está bien? No sabemos, ¿no? Entonces, ahí radica la importancia también de los trabajos de investigación. Y hay otro procesalista, por ejemplo, desde otro punto de vista, ¿no? Desde un punto de vista ya más desde los órganos que administran justicia, como es el Poder Judicial, San Martín Castro. San Martín Castro también es preciso al desarrollar temas procesales, ¿no? Y también desarrolla el tema de la detención preliminar. Entonces, en primer orden de ideas, yo recomendaría pues revisar los tratados de San Martín Castro, ¿no? Los escritos de San Martín Castro respecto de la detención preliminar, que te da una visión un poquito más amplia de cómo se aplica en el sistema jurídico, cómo se aplica en el Perú, en la realidad, en virtud de qué situaciones, qué es lo que nosotros pretendemos, qué buscamos, y después aterrizar un poco con Oreguardia, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin quizá buscar mayor información, con ellos dos incluso podríamos aterrizar bastante. Y la importancia o lo más importante de realizar este tipo de trabajos de investigación por parte de estudiantes como ustedes, ¿no? Sé que más adelante de acá de ustedes van a salir abogados litigantes, van a salir fiscales, van a salir jueces y lógicamente van a remontarse a la idea de tener, pues, o de haber realizado un trabajo de investigación, ¿no? Y entonces ahí radica pues la conciencia jurídica de los profesionales, ¿no? O sea, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Debo hacerlo necesariamente por una presión? ¿Debo hacerlo porque hoy esto es la moda, ¿no? Las medidas de coerción personal son la moda del momento. ¿Lo debo de hacer o no lo puedo hacer? No, no lo debo de hacer, ¿no? Y mientras más abogados tengan esa conciencia jurídica de una verdadera aplicación de la norma penal y procesal penal, pues ahí es cuando recién va a mejorar la administración de justicia.
no responde pues a una expansión masiva del derecho penal o del derecho procesal penal, ¿no? Sino responde a una correcta y adecuada interpretación de la norma, aplicación de las normas, tanto penales como procesales, y lógicamente la verdadera y adecuada actuación por parte de los actores, ¿no? El Ministerio Público, Poder Judicial, Defensa, ¿no? Ahí radica la importancia de la realización de trabajos de investigación. Y de verdad felicito a ustedes que han tomado un tema, pues, bastante caliente ahora, ¿no? O sea, como es la detención preliminar, como parte de las medidas limitativas, pues, de la libertad, ¿no? Como medidas de coerción personal que limitan derechos, de las más gravosas todavía. Entonces, es un tema bastante discutido, sin embargo, pues es indispensable de ser analizado desde acá, desde las aulas universitarias, como ustedes lo están ahora, hasta la aplicación, ¿no? Imagino de que algunos de ustedes también ya están quizá practicando por algún estudio de abogados en una institución pública, entonces ya tienen una perspectiva mayor a raíz de su trabajo de investigación que están realizando de cómo se debe de aplicar este tipo de medidas. Adolfo, de verdad, muchísimas gracias por la entrevista, por acceder, bueno, principalmente Mariana me dijo que tenía un buen contacto, que era su cuñado más que todo. Ella me recomendó principalmente a ti, yo estoy muy gustosa más que todo por todo lo que pudiste brindarnos, por toda la información brindada, porque ha sido bastante enriquecedora. He aprendido muchísimo más, de verdad, de las clases que también tengo aparte de procesal penal, ¿no? Pero de verdad ha sido muy, muy, muy grata la entrevista. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes también por el espacio, por el momento para conversar, ¿no? O sea, he tratado de hablar desde los dos puntos de vista, ¿no? Desde ahora, desde la defensa y desde cuando estaba como parte del Ministerio Público, ¿no? Entonces, y ahí tratar de darles a ustedes, quizá se pueden ir con más dudas que soluciones, pero esa es la idea, porque las dudas les va a ayudar a ustedes a seguir investigando, a seguir verificando y cotejando la información que investigan y a ser mejores profesionales, ¿no? Entonces, gracias por haberme escuchado a todos ustedes, han sido un buen grupo, estaba viendo también su trabajo. Y hay algunas cositas ahí por precisar y les recomendaría, ¿no? O sea, a ver el tema del objetivo y de la finalidad de la detención preliminar, que es en tanto un poquito diferente al objetivo de la prisión preventiva. A veces nos podemos ir confundiendo, ¿no? Los objetivos de la detención preliminar con la prisión preventiva. ¿No? Entonces, pero es parte de su trabajo de ustedes, que ustedes van a ir desarrollando, absorbiendo sus propias dudas y accediendo a otras fuentes de consulta, ¿no? Entonces, para lo que sea necesario, aquí me tienen, vamos a conversar, les podemos también tratar temas de casos en específico, ¿no? O sea, casos que tengo, los puedo compartir para que vean cómo se aplica, cómo se ha aplicado y Sí. resoluciones. Y entonces y justamente recién tengo una sentencia absolutoria de un caso que estaba privado de su libertad, con un mandato de prisión preventiva. Y ahí ustedes van a advertir, pues, las incongruencias del sistema, ¿no? Entonces, si sean Nos gustaría, más bien, les pediría a mis compañeros que prendan la cámara para tomarnos una fotito final de evidencia de la entrevista. aunque estamos No sé. A ver, chicos, los espero. Me avisan también si no pueden, pero de preferencia sería bueno que todos prendamos la cámara. Llamen a Rodrigo. ¿Ya está? Falta solamente Rodrigo, nada más. Yeah, ya está. Ahora sí, Kevin, ¿puedes tomar la fotito, por favor? ¿Me avisas? Avisa con tiempo. Tu micrófono está apagado. Ahora sí se me escucha. Sí. Estaba hablando y no creí que tenía el micrófono encendido. Disculpe, más bien. A ver. 3, 2, 1. A ver, voy a guardar la imagen. Voy a tomar una segunda foto para tenerla de respaldo.
3, 2, 1. Listo, ya tomé las fotos. Gracias, chicos, y gracias, Adolfo, más que todo por tu disposición para ayudarnos. El trabajo se entrega todavía en noviembre, a principios de noviembre, así que mantener contacto contigo para poder tal vez mejorar el trabajo de investigación sería bastante grato, de verdad. Una Sí, guía. no, en todo lo que podamos apoyarnos no hay ningún Sí, inconveniente, ¿no? gracias, Igual, de verdad. Muchas gracias. Y muy bien, espero que tengas una linda noche. Saludos a Emma. muy bien, hazle presente mis saludos, por ahí no demora por acá en bajar, mi pequeña. Cuídense, que Hasta tengan luego. igualmente una bonita noche con todos ustedes. Van a ser buenos profesionales, se los aseguro, y a estudiar mucho. Gracias. Cuídense, hasta luego. Hasta luego, buenas noches, cuídese.